Hola, soy Manolo. Me da mucho gusto poder saludarte el día de hoy. Soy un novelista gráfico regiomontano que comenzó a contar historias a través del formato de cómic cuando empezó la pandemia. Entre mi biblioteca de trabajo se encuentran Macho Mostacho Man, Encontré lo que buscaba, y próximamente a salir o trabajos que están en desarrollo está El Llamarada Sánchez y El Chispa González, y un tributo al Hombre Araña, fuera de Monterrey, El Ajuástico Compa Araña. Pero el trabajo de mi vida, y la saga más larga en la que he trabajado, que recientemente alcanzó sus primeras 200 páginas, es Histeria. Histeria nos cuenta la historia de un mundo que se ha vuelto a reunir en un Pangea a través de los ojos de su protagonista. Moto, un joven brillante pero con severos problemas de atención, que pese a sus mejores esfuerzos no logra concentrarse y parece que la vida simplemente le pasa. Sin embargo, se ha dado cuenta de que este último mes le han estado pasando cosas sumamente extrañas, y sus sospechas se confirman cuando conoce a Rex, quien le demuestra que él de hecho es súper fuerte. O bueno, más bien es temporalmente una máquina de destrucción, porque no tiene ningún control en lo absoluto de su habilidad. Finalmente, determinan que esto se trata de un fenómeno conocido en prensa como la fuerza histérica. Entonces, decididos a saber más sobre esta habilidad, ambos unen fuerzas para explorar los límites de esta condición, pero no sin dejar trazos, causando que alguien les siga la pista. Puedes leer todo mi trabajo en hagamoshisteria.com, donde además encontrarás enlaces a mis demás redes sociales y el resto de los trabajos que he hecho. En Histeria, todos los eventos suceden en la nueva capital mundial de este Pangea, que está fuertemente basada en nuestra bella Monterrey. Por lo tanto, no es ningún extraño a todos los temas pertinentes al agua que nuestra ciudad ha enfrentado a lo largo de su historia. En pro de la concientización acerca del uso del agua y agregando el giro del novelismo gráfico, me tomé la libertad de preparar estas 5 páginas de un capítulo extra de Histeria que gira alrededor de Turbo, el pequeño niño genio y mejor amigo de nuestro protagonista. Trata acerca de los cuerpos de agua que ya no existen en este mundo. Más por el momento, los dejo con el cómic. Una de las grandes postales de la capital mundial es el gran puente sostenido, y el visual de las montañas al fondo embellece la escena aún más, pero todos parecen ignorar el gran vacío justo abajo, lo que anteriormente fue un río. Es fecha que no se le ha hecho nada, solo propuestas de parques truncas. Pero yo no puedo dejar de pensar cómo se vería lleno. Podrían hacer tantas cosas con el río fluyendo. La historia cuenta que se cortó el flujo intencionalmente, debido a que el río causaba fuertes destrozos al desbordarse. Por lo tanto, el agua se distribuyó desde su fuente, para abastecer las necesidades de la ciudad, pero tras periodos de sequías por la reunificación del Pangea, todo rastro de agua se exhaustó para mantener vivos a los sobrevivientes, secando la fuente hasta la última gota. Pero los lamentos no nos llevarán a ningún lado. Ya lo decidí, yo mismo llenaré el río, así sea una gota a la vez. Espero que hayas disfrutado del cómic y que disfrutes de este estreno o de este preestreno de La Última Gota. Gracias a Dramático MX por proporcionarnos este espacio para grabar el corto del día de hoy. Creo que esto funciona.